Esta semana vamos a analizar el primer año del gobierno del presidente Correa con el señor Roberto Villacreces, analista del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Roberto, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchas gracias, Carlos. Esta semana el presidente Correa acaba de emitir su informe a la Nación en la Asamblea Constituyente, en la cual señala de que en términos generales la economía no ha sido no ha habido un desempeño tan negativo, tan malo en la economía, podría él decir, bueno, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, yo también estuve escuchándolo atentamente al presidente y lo vi en un tono bastante optimista. La verdad es que las cifras reflejan algo preocupante. Él en realidad está siendo muy optimista porque la economía en realidad sí ha habido un pequeño decrecimiento, la economía se ha estancado y las cifras no mienten. O sea, él ayer, el día que estuvo emitiendo su informe presidencial, hablaba de que la economía no petrolera creció en un 4.4%, pero se olvidó decir de que el año pasado esa misma economía no petrolera había crecido a 6,2%. Es decir, no estamos creciendo a mismos niveles que lo veníamos haciendo desde años anteriores en base a una estabilidad alcanzada con la dolarización. Lo mismo sucede se atribuye también en este informe méritos que no le competen a la presidencia o a su gobierno en sí, como por ejemplo el precio los niveles de inflación. La inflación que cerró el año pasado con 3,2%, no se lo debe a la gestión del gobierno, se debe a la estabilidad también alcanzada por tener una moneda dura, una moneda fuerte. Más bien el crecimiento en la inflación que hemos visto en las últimas semanas se ha debido en gran parte a la acción del gobierno. Algo que llama la atención es cuando el presidente señalaba el tema de que la construcción ha crecido el 4.7%, y en mi opinión esto se explica por el tema de que la mayor parte de los proyectos inmobiliarios que se iniciaron el año pasado o que iniciaron en el 2006, dada la incertidumbre, tuvieron que apresurarse para terminarlos, debido a que ellos lo que quieren es lo más pronto posible poder terminar su proyecto y poder venderlo, bajo la incertidumbre de no saber qué va a suceder en el futuro. Capaz este año ya podemos ver el tema de la contracción significativa en el sector de la construcción, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Justamente vemos cómo la economía en lo que tiene que ver al campo de las construcciones en los últimos meses del 2007 tuvieron un decrecimiento, y eso fue publicado en todos los medios, justamente porque la economía en sí, hemos visto cómo poco a poco ha venido habiendo un rezago. La economía, no hay inversión en economía ecuatoriana y es básicamente por el clima de inestabilidad política, el clima de confrontación en que se vive. No hay un ambiente adecuado, no hay el clima idóneo para que la inversión... Roberto, me dio la impresión de que como que el presidente Correa quiso sacarle el cuerpo a los datos negativos o a la información negativa. Por ejemplo, en el tema petrolero, la contracción de un 9% en el sector petrolero con precios del petróleo que ya sobrepasaron los $100. Realmente es preocupante decir, oye, ¿cómo puede sacar alguien que es responsabilidad neta del gobierno? Tiene Petroproducción, que es netamente, está a cargo del gobierno. Tienes que a inicios de año la Oxy pasó la producción a Petroproducción. Es decir, tienes un sinnúmero de variantes que te harían pensar de que la mayor parte de la contribución al Producto Interno Bruto podría venir por el lado del petróleo. Sin embargo, vemos una contracción del 9%. ¿Cómo explicar este tema? Es precisamente por la política del gobierno, ¿no? No hay una reinversión, vemos que no hay ni siquiera una reinversión privada, peor una inversión pública en los campos petroleros, porque tenemos una política de gasto del gobierno. El gobierno no está invirtiendo en petróleo, sino está más bien volcado a un nivel de gasto, si se quiere, asistencialista, más bien volcado a un nivel de gasto, si se quiere, asistencialista, a través de subsidios, y de hecho las cifras lo demuestran. En el presupuesto aprobado para el 2008 vemos cómo aproximadamente 3.800 millones de dólares se van a ir a subsidios a los combustibles, más bien volcado a un nivel de gasto, si se quiere, asistencialista,
a través de subsidios, y de hecho las cifras lo demuestran. En el presupuesto aprobado para el 2008 vemos cómo aproximadamente 3.800 millones de dólares se van a ir a subsidios a los combustibles, subsidios al bono de desarrollo humano, bono de vivienda, bonos a la seguridad social. Y si sumamos a esto 2.000 millones más que van al gasto corriente a través del pago de sueldos y salarios de la burocracia, entonces nos damos cuenta que la mayor parte del presupuesto está destinada a gasto que en su mayoría, por ejemplo, el tema de los subsidios, en su mayoría es dinero que se gasta ineficientemente. El subsidio al gas, por ejemplo, beneficia más a las clases que más tienen y no a los que... Desarrollemos este punto, Roberto. A ver, o sea, es decir, que la mayor parte del gasto social, lo que el presidente Correa en su informe lo pone como algo positivo, tú me estás tratando de decir que es algo negativo o que afecta a la economía. Por supuesto. ¿Por qué? En el caso de los combustibles, por ejemplo, y te doy el caso muy puntual del petróleo, existen estudios técnicos donde demuestran que la mayor parte de las personas que consumen o que utilizan el gas de 15 kilos que se vende subsidiado, son las personas que tienen mayores ingresos, son las personas que tienen la capacidad de poder consumir más. En cambio, las personas de menos ingresos apenas consumen un 2 o 3% del total del volumen de subsidios. Es decir, no está habiendo una distribución equitativa. Cuando esa es la visión del gobierno, en realidad no vemos que sea beneficioso. Lo mismo sucede con los combustibles. Se utilizan para otro tipo de actividades, para personas que más tienen, se fuga por la frontera. No son recursos que están empleados de forma eficiente. Ese dinero mucho más beneficio le causaría a las personas que menos tienen si fueran empleados de otra forma. Industria, Roberto. Industria es lo que generalmente o muchas veces da la mayor parte del grueso del empleo, ¿no? El empleo más productivo. ¿Cómo se desarrolló el sector industrial manufacturero en el país? Asimismo, igual que la mayor parte de la producción ecuatoriana, creció, por ejemplo, en el sector manufacturero en general creció, pero no a los mismos niveles de años anteriores. Vemos si se quiere, una desaceleración del crecimiento económico, y eso es justamente producto de la poca estabilidad que hay en el Ecuador y la falta de inversión. Hay capitales o capitalistas ecuatorianos que están poniendo sus recursos, sus inversiones en países mucho más atractivos, que dan mucho mayor seguridad, un clima más propicio para emprender y hacer negocio. El caso más cercano es el de Perú, por ejemplo, que está captando grandes cantidades de inversión. El 2006 captaron más de 3.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, mientras que Ecuador recaudó algo así como 280, 300, y este año, al mes de octubre, apenas ha recibido de inversión extranjera directa 490, 500 millones de dólares. Entonces, algo que es risible realmente, o sea, sí. Ver esas cifras son de espanto, ¿no? Porque ver 400, 500 millones de dólares de inversión extranjera directa en el país, cuando solo en Perú se acaba de proyectar una inversión de 8.000 millones de dólares, tienes que en Panamá se va a invertir una sola empresa de Singapur más de 40.000 millones de dólares en 30 años para generar 30.000 puestos de trabajo. Realmente espanta lo que puede suceder si seguimos creyendo que la inversión no tiene ningún tipo de importancia en el desarrollo económico. Lo más preocupante es que el presidente y su equipo económico tienen la percepción de que en el mundo la gente se está peleando por venir a Ecuador a invertir, y no es así. En el mundo hay una franca competencia por atraer inversiones, y nosotros no estamos dando el ambiente adecuado de seguridad jurídica, el clima apropiado para que la inversión venga. O sea, deberíamos estar apuntando a eso, y debería el gobierno reflexionar y tratar de volcar un poco sus esfuerzos al tema económico y no tanto al tema político, que ha sido la característica de este año. Roberto, continuando con el primer año de gobierno, algo que mencionabas también en el bloque anterior es el tema de la inflación, el tema de que a pesar de que la inflación es de 3.3% o 3.4%, terminó el año pasado, esto no es consecuencia de una política directa del gobierno, sino consecuencia directa, eso sí, de un proceso de dólar, una moneda estable como es el dólar norteamericano, o una moneda que del primer mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Cuando tú hablabas de que el incremento se ha dado principalmente por acciones del gobierno, y concuerdo totalmente contigo. ¿Podrías explicar a los televidentes cómo es que se da este fenómeno de que las acciones del gobierno influyen en los precios de los víveres de primera necesidad? Bueno, hay diferentes formas. Una es aumentando el nivel de gasto. Cuando el gobierno comienza a gastar de manera apresurada, endeudándose e inyectando más dinero en la economía, vemos cómo los precios automáticamente comienzan a subir. Hay más dinero y los productos se mantienen en un nivel estable. Entonces hay más dinero queriendo comprar pocos bienes. Entonces hay un aumento de precios. Y la segunda forma también en que el gobierno contribuye al aumento de los precios, la inflación, es mediante políticas intervencionistas como controles de precios, por ejemplo. El gobierno hace poco decretó el control de precios para la leche y determinados productos condicionó a una intervención más acelerada de parte del Estado. Eso lo que conduce es simplemente a que el producto en el mediano y largo plazo ya no va a estar disponible para la venta y para beneficio de los consumidores. Lo que va a haber es escasez. Cuando el gobierno pone un precio por debajo, o sea, siempre las ganancias son las que guían los negocios. Entonces, cuando el gobierno pone un precio límite, un precio máximo a un producto como la leche, por ejemplo, disminuye la ganancia del productor. Esto desmotiva a las personas a los empresarios a producir más, y en el mediano largo plazo van a tratar de mover sus negocios hacia otra actividad que no esté regulada. Es decir, cuando el gobierno interviene queriendo hacer un bien para tratar de hacer este tipo de medidas, lo que consigue es que el producto en el mediano y largo plazo no va a estar disponible. Es decir, que hemos regresado a las políticas que ya fallaron en los años 60, 50, 60 y 70, a políticas que se implementaron en países socialistas y que generaron la debacle del sistema productivo de esos países. Por supuesto. ¿Cómo argumentar? Porque esto es un poco complicado, porque es un tema, es como cuando la política se inmiscuye en la economía, ¿no? Es un tema demagógico más que un tema técnico. Lo chistoso es que en su momento el presidente Correa, para solucionar un problema de incremento de precios, él tomó una medida correcta, que fue la apertura del mercado. Es decir, perfecto, ustedes han subido los precios, nosotros vamos a abrir los mercados para que las personas tengan el derecho a comprar más barato donde ellos quieran. Después se dio cuenta de la inconsistencia con su filosofía o con su modo de hacer gobierno y echó para atrás esto. Pero esa es la forma correcta de enfrentar un problema de incremento de precios en bienes de primera necesidad, ¿no? Ahora, hay productos como la leche, por ejemplo, que tienen precios elevados en los mercados internacionales, y las materias primas con las que se elaboran muchos de estos productos vienen con precios internacionales. Entonces eso incide también un poco en el precio, pero lo ideal sería que no existiera controles y que se dé una apertura total para importar o exportar este tipo de productos. Esa es la mejor forma la competencia es lo que genera eficiencia, y la mejor forma de que los precios bajen es a través de mayor competencia. Ahora, esta política de intervencionismo a la larga lo que trae es que el gobierno no va a poder cumplir lo prometido y va a buscar más intervención, lo que genera otro problema adicional. Por ejemplo, en el caso de los controles de precios, esta medida, al no encontrar el sustento y no tener los resultados deseados, lo que se va a hacer es que se va a tratar de poner otro tipo de medidas intervencionistas, diciendo obligando a los productores a producir, obligándolos a producir aunque sea antieconómico, obligando también a interviniendo las empresas y etcétera. O sea, existe este tipo de medidas, lo que genera es una mayor intervención de parte del Estado, que al final termina el Estado siendo un enorme pulpo que asfixia a esas industrias y lamentablemente terminan por... Otro punto que destacaba el presidente Correa es el incremento, y se vanagloriaba de decir que el salario real, para los televidentes, el salario real es lo que uno puede comprar con su salario, ¿no? O sea, la cantidad de bienes y servicios que uno puede adquirir con su salario. El salario real en su periodo, dice él, se ha incrementado a casi niveles predolarización. ¿Cómo explicar este tema, ¿no? ¿Realmente se debe a una política económica acertada del presidente Correa el hecho de que el salario real se haya incrementado? Bueno, el salario real ha venido creciendo desde que se dolarizó el Ecuador, pero yo pienso que no es consecuencia de la acción del gobierno, al igual que la inflación. Es a pesar del gobierno que los salarios todavía se mantienen en niveles aceptables y en los cuales todavía muchas personas podemos acceder
a una canasta de bienes que satisfagan nuestras necesidades. Pero de ahí no creo que sea producto de la política del gobierno, ¿no? Sino más bien consecuencia, a pesar de... ¿Y cómo se explica este incremento del salario real? Bueno, es producto simplemente del emprendimiento de los ciudadanos. Las empresas están generando cada vez mejores formas de hacer las cosas, están tratando de dar mejores productos, satisfaciendo las necesidades de los clientes, y eso se redunda en una mayor productividad y mayores niveles de ingreso. Aquí el tema es producir más, ¿no? Exactamente. O sea, con el tema de incentivar la producción, lo que vas a hacer es que tienes más productos y la misma cantidad de dinero con más productos. Eso significa que tu salario real se incrementa, ¿no? Por supuesto. Cuando él señala, y una de las cosas que también siendo él académico llama la atención, es el tema de que él dice que dado su incremento nominal en los salarios que hace poco se dio, va a incrementarse el salario real, cuando lo que va a hacer es presionar los precios al alza, ¿no? Porque hay la misma cantidad de bienes y hay más dinero en la economía, pues va a presionar al alza los precios. Lo importante es levantar la producción, lo importante es incrementar más bienes en la economía, ¿no? Por supuesto, lo importante es tener mayor productividad. Al tener el ser humano, o el trabajador, mayor productividad, va a recibir un mayor salario. Eso es algo que se puede demostrar a través de simples cifras, y lo vemos en Estados Unidos mayoritariamente. ¿Cuál es la productividad de un trabajador, un agricultor de Estados Unidos que utiliza una maquinaria versus la productividad de un agricultor ecuatoriano? O sea, la productividad se consigue también en base a mayor inversión, capital y tener un clima adecuado. Eso Roberto, sector externo, ¿cómo ves, cómo se desarrollaron las exportaciones el año pasado? Bueno, las exportaciones, productos no petroleros, algo que vale la pena aclarar, es que muchas de las cosas que el presidente dijo fue de que tuvimos un déficit en la balanza comercial no petrolera. Pero lo que no dice es que también exportamos más petróleo. Es decir, las exportaciones que nosotros tenemos, sumando petróleo y productos no petroleros, son el precio que pagamos por las importaciones. O sea, no podemos desligar uno de lo otro. Por lo tanto, a pesar de que tuvimos una balanza comercial no petrolera que fue negativa, eso se compensa con mayor exportación petrolera. Entonces no se puede ver solamente un lado de la moneda, sino hay que ver todo el conjunto. Por lo tanto, al final vemos cómo las exportaciones e importaciones más o menos van de la misma mano, en iguales cantidades prácticamente. ¿Y cuál va a ser el futuro de dichas exportaciones este año? Bueno, el panorama se ve terriblemente... Tomando en cuenta que no vamos a tener, parece el ATPDA, las preferencias andinas, y el TLC totalmente sepultado por el gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas? Muy negativas. Vemos cómo industrias que, por ejemplo, tuvieron un notable desarrollo, como la floricultura, este año, el próximo año ven un panorama negro, y ellos mismos se dan cuenta de eso, y por eso están tratando de motivar una firma, o tratar de dar un respiro adicional a través de una reafirmación del ATPDA, pero todos sabemos que si es que se da, este va a ser solamente por unos cuantos meses más. Para concluir, Roberto, ¿qué de positivo le has visto a las acciones del gobierno el año pasado para hacer, digamos, hacer un balance, ¿no? Negativo, positivo? ¿Qué de positivo le puedes destacar, o crees que realmente no ha habido algo positivo en la política económica del presidente Correa? Bueno, sin duda hay determinadas situaciones positivas, como por ejemplo, a pesar de que la ley ha sido muy cuestionada, esta ley de equidad tributaria, por ahí tiene determinados puntos que pueden ser rescatables, pero de ahí en general el panorama en cuanto al manejo económico ha sido un poco negativo, de hecho muy negativo para quienes estudiamos un poco estas cifras. Ahora, en cuanto me gustaría referirme brevemente a redireccionar lo que deberíamos hacer en cuanto al manejo económico. El gobierno debería retomar y ver de mejor forma qué es lo que tiene que hacer en materia económica. Vemos como recientemente, ahorita por ejemplo, me llegó el índice de libertad económica del Heritage Foundation, donde explica que países que tienen mayor libertad económica son países que tienen un mayor crecimiento y tienen mayores ingresos a la vez. Entonces, el presidente debería orientar la economía, el manejo económico, a tener una economía más libre, más dinámica, con un sistema de seguridad jurídica muy fuerte, para que las inversiones lleguen y los ciudadanos tengan un mejor nivel de vida. Amigos televidentes, la década del 80 fue la década perdida para Latinoamérica.
¿Quién diría que la del 90 también fue lo mismo? El año 2007 para los ecuatorianos también fue un año perdido, pues no hemos crecido ni generado suficiente empleo para toda esa gran cantidad de estudiantes universitarios y no universitarios que todos los días salen a buscar puestos de trabajo. Realmente la meta debe ser esa, ¿no? La meta debe ser estructurar un programa que permita más y mejores puestos de trabajo, y esto solo se logra a través de la libertad económica y la apertura de los mercados. Esperemos que este año, a pesar de los presagios que no son tan positivos, podamos tener un giro, un vuelco hacia un tipo de política que incentive la inversión, incentive la generación de puestos de trabajo. La próxima semana vamos a tratar de analizar la reforma tributaria, así que amigos televidentes, esperemos y seamos optimistas y trabajemos por un Ecuador mejor.